Buenas tardes a todos. En nombre de Wolters Kluwer les damos la bienvenida a este segundo diálogo sobre transformación digital de la justicia. Hace 15 días nos reuníamos en este mismo lugar para hablar sobre el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital y para hacer una primera aproximación al impacto que las medidas que prevé el anteproyecto puede tener en el día a día en la función de jueces, fiscales y abogados. Ese día hablamos de prueba digital, hablamos de problemas de interoperabilidad entre los sistemas de los distintos territorios, de los distintos cuerpos, y también hablamos de las posibilidades que el anteproyecto abre para la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la justicia. Hoy vamos a seguir aterrizando con nuevos profesionales sobre el impacto que este proceso de digitalización que nos permite atisbar un cambio radical de la Administración de Justicia puede tener en su labor, en su día a día. El diálogo del pasado día 9 fue moderado por Álvaro Perea. Álvaro moderará y dirigirá también el encuentro que iniciamos hoy. Para quienes nos acompañan por primera vez, Álvaro es letrado de la Administración de Justicia, es coordinador de la sección Diálogos para el Futuro Judicial en Diario La Ley y es estrecho colaborador de Wolters Kluwer en muchísimas otras publicaciones. Inmediatamente damos paso a Álvaro para que inicie la sesión, presente a nuestros invitados y empecemos el diálogo. Simplemente una advertencia también para quienes nos acompañan y se unan por primera vez a nosotros, indicarles que si quieren plantear preguntas a nuestros participantes, pueden escribirlas en el módulo preguntas que está en la esquina superior derecha de sus pantallas y nosotros las trasladaremos a nuestros invitados. Y también indicarles que igual que el encuentro del pasado día 9, esta sesión está siendo grabada y en unos días podrá visualizarse en Diario La Ley. Sin más, Álvaro, te damos paso y empezamos y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. Pues en primer lugar, bienvenidos a todos en esta tarde de miércoles, lluvioso aquí en Madrid. Y nada, agradecerle la presencia hoy aquí para hablar, yo creo que de una cuestión trascendental que estuvimos abordando también el miércoles, hace 2 semanas, con otros compañeros como fueron Alfonso, como fue Juan, como fue también José. Y en este sentido, como bien ha señalado Ana, en el marco de lo que ha sido la disrupción o la revolución casi del hecho tecnológico a partir de lo que ocurre en marzo de 2020 con todo el coronavirus, pues desde Wolters Kluwer se planteó la necesidad de enfocar una iniciativa en la que, desde el respeto a la pluralidad y sobre todo teniendo en cuenta la opinión de los profesionales con mayor experiencia y con mayor conocimiento de la materia, pues pudiésemos abordar esa cuestión, insisto, que es el marco de la transformación digital en la Administración de Justicia. Como digo, con personas que están al pie de los juzgados y tribunales, que conocen cómo trabajamos en el día a día y que conocen la situación que tenemos en cada lugar. En este sentido, y únicamente por hacer una breve introducción, yo creo que el marco de conocimiento, la relevancia también teórica que tiene la transformación digital en el espacio de administración de justicia cobra relevancia si tenemos en cuenta que si bien las nuevas tecnologías revolucionan, ¿no?, lo que es el marco de relación interpersonal de las personas desde hace décadas, es, sin embargo, esa transición del marco tecnológico en el espacio privado hacia la administración pública, pues ha tenido, digamos, una doble velocidad. Encontramos administraciones públicas, como es el caso de la agencia tributaria, en las cuales el desarrollo tecnológico es notable y, de hecho, nos encontramos, yo creo que ante un organismo que sin lugar a dudas es pionero y además es un emblema de la modernización tecnológica en el caso de España y también en el marco de la Unión Europea. Y, sin embargo, en ese marco o en ese espacio de doble velocidad encontramos también la Administración de Justicia en España, que por diversas razones que yo creo que hoy vamos a analizar y vamos a abordar con los diferentes ponentes, pues hace que la justicia siga siendo todavía un actor secundario en lo que se refiere al proceso tecnológico. Para evitarlo y, sobre todo, para potenciar esa modernización, yo creo que trae la mejora de las políticas públicas en materia de justicia, pues estamos hoy aquí con todos los ponentes y para mí es un honor presentar a los mismos y agradecerles además, porque son personas a las que tengo mucho cariño también personal, su presencia hoy aquí para hablar con nosotros y para darnos su opinión sobre un tema, insisto, tan importante y de tantísima relevancia. Nos van a acompañar, por una parte, Verónica
Ezcurrataide, que es la secretaria coordinadora provincial de Madrid, que para quien no conozca el cargo es como la superior inmediata de todos los letrados de la Administración de Justicia en el marco de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, que son ni más ni menos que 500, y además es compañera mía, es letrada de Administración de Justicia, y es una persona con una trayectoria profesional intachable. Ha trabajado en el Ministerio de Justicia, estuvo en el Juego de Majadahonda y está pues en una provincia, en una comunidad autónoma como es el caso de Madrid, pues dirigiendo todo lo que son las iniciativas de transición tecnológica en un espacio tan complejo como insisto, una provincia a nivel judicial como es el caso de Madrid. Bienvenida, Verónica. También vamos a tener a Lorena Pérez Campillo, que tiene un currículum, pese a su juventud, envidiable, que yo necesariamente tengo que resumir. De esta forma, pues Lorena es profesora de Legal Tech en ESADE y en el MIT. Es también doctora en Derecho con sobresaliente cum laude por la mejor universidad de España, no por nada, pero porque también es la mía, por la Universidad de Carlos III de Madrid. Es además colaboradora habitual, tanto en ponencias, en trabajos, y ha sido también participante de Diálogos para el Futuro Judicial en una de sus primeras ediciones, y además es abogada. Así que Lorena, como ven, insisto, y pese a su juventud, está en todo, y es un privilegio y un gustazo tenerla. Y vamos a cerrar este cartel de ponentes extraordinarios y buenas personas, buenos amigos, con Ignacio de Alcizu. Ignacio, que además de procurador es el socio de uno de los despachos de procuradores más importantes de España, que lo comparte con también un buen amigo mío como es Ignacio López, que tienen sede en Madrid, que tienen sede en Barcelona. Y además de procurador es un profesional con una amplia trayectoria y que conoce perfectamente todo lo que es el marco tecnológico en un sector en el que yo creo que la Procura tiene mucho que decir. Lo vamos a ver sobre todo desde el marco del anteproyecto de eficiencia digital, y principalmente porque han sido pioneros en muchas cosas, aunque desgraciadamente muchas veces se olvida el sector jurídico de la Procura fue la que empezó con LexNet, se supo adaptar y luego nos arrastró a todos los demás. Así que yo creo que la voz hoy de Ignacio es absolutamente autorizada y va a ser, como van a ver todos ustedes, un placer tenerle. Sin mayor dilación por el tiempo que tenemos y porque quiero dejar un espacio al final para que todos ustedes hoy puedan preguntar, voy a empezar con Verónica y te pregunto, Verónica, para todos. Estamos hablando aquí de transformación digital de la Administración de Justicia, pero si tuviésemos que ofrecer un concepto para que una persona de la calle nos pudiese entender, ¿qué le podemos decir que es auténticamente la transformación digital de la justicia en España? Bueno, muchas gracias por la presentación, Álvaro. Yo primero quiero agradecer mi participación aquí a Wolters Kluwer, en especial a Ana María y a Álvaro. Gracias. Encantada de compartir la tarde con vosotros y espero que sea de provecho para todos los asistentes. Bueno, pues por la transformación digital de la justicia podemos entender varias cosas muy diferentes unas de otras. Se puede entender, y me consta que muchas personas así lo entienden, un problema que genera gran cantidad de dudas, no solo en los operadores jurídicos, sino también en los ciudadanos. Les surgen cuestiones como cómo será el trabajo digital de los profesionales, cómo será el acceso de los justiciables a los órganos judiciales, se agilizará la justicia una vez que sea digital. Sin embargo, yo, ¿cómo entiendo la transformación digital de la justicia? Pues la entiendo en primer lugar como una obligación y en segundo lugar como un reto. Como una obligación porque la transformación digital está en la calle, está en la sociedad, y los ciudadanos que nos exigen hoy, pues que pongamos la justicia al nivel tecnológico de otras administraciones. Álvaro ha puesto como ejemplo la administración tributaria. También nos exigen que la pongamos al nivel tecnológico de la propia empresa privada. La transformación digital, pues hoy en día es irreversible. El mundo hoy ya es digital. Y también me gustaría, otro punto de vista, es la concibo pues como un reto. Aquí siempre recuerdo las palabras de Charles Darwin, que decía que el que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Supone un reto, especialmente para la Administración de Justicia, esta transformación digital, porque estamos ante una organización que trabaja con los derechos y libertades más sensibles del ciudadano, lo que no ocurre con otras administraciones y mucho menos en el ámbito privado. En muchos órganos judiciales, hoy en día, lamentablemente, se sigue trabajando en soporte papel. Tenemos una justicia del siglo XIX. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues adaptarla al siglo XXI, como nos demanda la sociedad, para conseguir esta justicia más eficaz y accesible al ciudadano. ¿Qué implica esta transformación digital de cara al ciudadano? Como me preguntaba Álvaro, ¿cómo le podemos decir que es
tiene que ser la transformación digital? Pues hoy en día todas las documentaciones, la documentación de las actuaciones procesales se realiza en formato papel en muchos casos y tenemos que superar este concepto y acudir a una justicia más eficaz que sea capaz de generar documentos electrónicos que se autentican mediante firmas digitales. De esta manera, el expediente judicial electrónico pasará a ser o ha pasado a ser en algunos territorios como el único expediente válido. Como ha dicho Álvaro, la transformación digital ya está en camino. Comenzó con la implantación del SNET. En el año 2016 se estableció la obligación que todos los profesionales, los procuradores, los abogados se comunicaran electrónicamente por medios telemáticos con la Administración de Justicia, un sistema de 24/7/365. Yo creo que ese fue un paso decisivo y a día de hoy no entendemos las comunicaciones con los profesionales si no es de esta manera telemática. Hoy en día, este proyecto, esta transformación digital, es un objetivo prioritario de todos los entes que intervienen en la justicia, tanto del Ministerio, del Consejo General del Poder Judicial, de las comunidades autónomas que han asumido competencias en medios materiales y personales. Ahora bien, lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes que nos encontramos en un proceso de cambio complejo, que necesita tiempo, que afecta a miles de usuarios y profesionales de la justicia, que pone en juego datos personalísimos de las personas implicadas, por lo que tenemos que trabajar con un alto nivel de ciberseguridad, que tenemos que reformar normativas, que hay que formar adecuadamente a miles de trabajadores, pero vamos, que tenemos esta obligación de continuar dando estos importantes pasos para conseguir esta justicia ágil, digital y accesible que merece la sociedad. Muchísimas gracias, Verónica. Totalmente de acuerdo. Estamos en plena transición. Un poco, Lorena, vinculado a lo que acaba de decir Verónica, a mí hay una perspectiva que me preocupa mucho, no ya como profesional, como letrado de Administración de Justicia, sino más como ciudadano, que es lo que está significando esto para la gente, sobre todo si tenemos en cuenta que la justicia plantea también en su faceta tecnológica problemas de brecha digital. Y desde esa perspectiva, ¿qué está significando para la sociedad y para la accesibilidad a los juegos y tribunales por parte de la ciudadanía? Gracias, Álvaro. En primer lugar, daros las gracias por esta invitación, que me hace muchísima ilusión pues bueno, compartir con profesionales como los que tenemos aquí. Es un cartel de lujo y bueno, espero que también a los participantes y a los asistentes les entusiasme esta charla. Sí, en verdad es que, claro, esto supone una revolución. Y la transformación digital ha llegado también a la sociedad. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Verónica. Está en la calle, está en la calle la transformación digital. Y ya no solamente la Administración de Justicia, o sea, creo que la transformación digital ha llegado también a la administración pública, a las administraciones públicas. Y esto ya no solamente en el sector privado, no solamente el usuario está acostumbrado a utilizar tecnología, sino que además también la Administración de Justicia, como la administración pública que es, se tiene que amoldar a las necesidades que hay. ¿Y esto qué significa? No solamente las necesidades. Yo creo que hay algo básico y que igual que es una necesidad bastante importante, y así lo enseñamos a los alumnos en las universidades, es la eficiencia, conseguir eficiencia en los procesos, optimizar, ser eficientes, reducir costes, reducir tiempos, mejorar calidad, ¿no? Esto es algo como un poco obsesivo que se repite en los sectores privados, pero obviamente también en el sector público. El ciudadano es el cliente, ¿no? Suena un poco feo, pero es que al final es así, ¿no? Y bueno, entonces, claro, al final tenemos en la tecnología, ¿no? Al ciudadano, en su conjunto a la sociedad, que es el beneficiario, ¿no? de esta tecnología. Que se ve reflejada en procesos, ¿no? Y en procesos que, fijaros, obviamente la tecnología va a ser más útil, va a ser más eficiente en determinados procesos, en determinados escenarios. Por ejemplo, va a ser muy útil en aquellos casos en los que haya reclamaciones masivas, ¿no? Como se llaman así, o procedimientos judiciales masivos, ¿no? Como pueden ser a lo mejor las reclamaciones hipotecarias, ¿no? Que hubo en tiempos de COVID,
Por ejemplo, procedimientos monitorios en los que yo recuerdo desde que era abogada junior en prácticas, en aquellos tiempos en los que no cobrábamos dinero por estar trabajando en despachos, los monitorios era algo tan rutinario, ¿no? Y se tratan de actividades, de operaciones tan rutinarias que se pueden automatizar. Entonces, este tipo de cuestiones, ya no solamente pensando en los procesos en LegalTech, en firmas jurídicas o en asesorías jurídicas, sino también al otro lado. Veamos a la administración pública, ¿no?, enfrente, que ellos también se pueden beneficiar de la tecnología para optimizar y para automatizar procesos, ¿no? Entonces, creemos que sobre todo se habría que priorizar en aquellas acciones que son más repetitivas y escalables y que se pueden automatizar, focalizarnos en ellas y ver de qué forma la tecnología puede ser útil. Y esto inevitablemente va a repercutir y beneficiar al ciudadano en su conjunto, a la sociedad, ¿no? Permitidme que haga también una precisión, no todo es tecnología, sino también hay innovación, no es lo mismo, hay procesos de innovación que pueden no incluir tecnología, como pueden ser revisión en procesos. Igual, vuelvo a insistir, permitidme que aproveche las bondades de la tecnología aplicada en el sector privado para que también nos las llevemos y nos beneficiemos, obviamente, ¿no?, en la administración pública y obviamente en la administración de justicia. Por tanto, no solamente tecnología, también innovación, pero además también, dicho esto, revisemos cuáles son los procesos, porque a lo mejor no toda la tecnología, ¿no? Podemos pensar que inteligencia artificial, pero a lo mejor tenemos un proceso que hay que revisarlo, que se está quedando bastante anticuado, ¿no? Entonces, creo que hay cuestiones que me han parecido muy interesantes, que se han estado hablando en el foro, por ejemplo, reciente de robotización, que tuvo lugar hace unos días, organizado por el Ministerio de Justicia, que se hablaba de, oye, ¿por qué no la tecnología puede facilitar personaciones biométricas, ¿no?, con un kiosco de reconocimiento? Me llamó mucho la atención. O personaciones con monitorización consentida GPS. Aquí yo, como experta en protección de datos, seguramente que podría abrir también una línea de debate. Pero fijaros en esas dos cuestiones, pero imaginaros también en asistentes virtuales para asistir a un señalamiento que no requiere, claro, obviamente que no requiera una intervención humana, ¿no?, para procesos cognitivos que de alguna manera puedan ayudar a otorgar más eficiencia, ¿no?, a hacer algo que un ser humano a lo mejor pues no es tan bueno. Y obviamente, igual que los robots facilitan, ¿no?, los procesos de cadena de producción, pues igual, ¿no? Permitidme simplemente que señale que aparte creo que la sociedad, el ciudadano, como usuario, como cliente, permitidme esa expresión, creo que se va a poder ver beneficiado sobre todo en tres escenarios, ¿no? Obviamente en el de tramitación, gestión procesal y gestión de expedientes. Por ejemplo, se me ocurre uno que además justamente lo estuvieron abordando en este foro que menciono, que es el de la cancelación de los antecedentes penales. En este foro estuvieron hablando de la robotización de la cancelación de los antecedentes penales que se producían, dieron un dato muy importante, que era que se realizaban, se enviaban, ellos recibían 1.400 solicitudes semanales. En total, 140.000 instancias en un mes, justamente en el mes que estaban trabajándolo, que me parecía algo bastante... Es algo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta dónde está la carga de trabajo para revisar cuáles son los procesos, ¿no? Y si se hace bien, se automatiza. Fijaros, la persona que estaba liderando este proyecto decía que habían analizado que se llegó a la conclusión de que se ahorraban 7.000 horas de trabajo, casi un año. Si dedicamos y facilitamos al personal funcionario de la Administración de Justicia que se dedique a otras cuestiones que pueden ser más importantes, ¿no?, y que va a requerir ese trabajo técnico, como nosotros llamamos en LegalTech, le vamos a quitar de las actividades más rutinarias y le vamos a dejar realmente hacer lo que va a ser todavía más eficiente, ¿no? Y las repetitivas se automatizan, ¿no? Y así optimizamos, ¿no? Otra cuestión que resaltaba un magistrado era súper importante, el cálculo de las penas. El artículo 74 del Código Penal, tan famoso, que esto cuando estudiamos Derecho nos volvíamos locos. Ellos dicen que incluso los magistrados tienen que diseñar hasta raíces cuadradas. Entonces, si hubiese una forma, una herramienta de poder facilitar, ¿no?,
por medio de inteligencia artificial, que ya existe, que ya la han dado con ella, para poder ayudar, siempre ayudar como herramienta al magistrado o al fiscal, ese cálculo de las penas tan complejas, pues estaríamos facilitando que el magistrado o el fiscal se dedique pues, a la valoración de la prueba u otras cuestiones más propias de ellos, ¿no? Otro escenario importante creo que va a ser el de e-discovery o el de investigación, como se suele llamar. Fijaros, ya han citado a Lesa como testigo en un juicio de Estados Unidos. Ya se está, incluso se habla de este aspecto de este escenario dentro de las patas de transformación digital de la Administración de Justicia como algo que puede dar mucho que hablar, ¿no? Obviamente, un toque de atención al tema de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo en materia de protección de datos, ¿no? Y otra cuestión que sobre ello posiblemente abordaremos y seguro que os mencionaré quizás cuando llegue el momento, va a tener que ver con las ayudas a las decisiones judiciales, ¿no? Lo del juez robot. Creo que sobre todo la tecnología y en concreto inteligencia artificial, permitidme que os ponga este ejemplo, ¿no? Como inteligencia artificial, cómo puede facilitar la vida al ciudadano y a la sociedad en su conjunto, en el marco, ¿no? de la justicia, ¿no? Del acceso a la justicia. Fijaros, me parece que inteligencia artificial puede hacer cosas muy buenas, como por ejemplo la textualización de vídeos, facilitando, ¿no? a los magistrados ese labor, ¿no? Y que muchas veces, pues bueno, se les puede descargar de esa carga, ¿no? Por tanto, haciendo un resumen, creo que es importante tomar a la transformación digital como esa herramienta que va a facilitar la eficiencia en esos procesos, en todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, la experiencia del ciudadano, ¿no? Creo que, por ejemplo, los asistentes virtuales, sobre todo para grupos vulnerables, puede ser un tema muy interesante, muy interesante. Me parece también importante, que lo comentaron también en este foro y muchas veces lo hablamos en clase, los pet project, esos proyectos que son pequeños, empezar proyectos pequeños, ya no solamente desde la inteligencia artificial, sino desde las transformaciones digitales. La transformación digital se tiene que ver como una cebolla, con capas, ¿no? Y hay que ir progresivamente avanzando, no se puede empezar desde la casa por el tejado, ¿no? Y creo que haciendo pequeños proyectos, empezando por temas tan básicos que ya están contemplados en la Ley de Eficiencia Digital, como pueden ser la firma digital, acciones concretas, ¿no? de comprobación digital y demás, para ir avanzando, ¿no? Y luego también otras cuestiones que solemos decir que son los quick wins, las victorias rápidas. Si no se motiva en un proceso de innovación, de transformación digital en el marco de la Administración de Justicia, en un departamento, en un área, no se empiezan a ver resultados, es posible que el empleado acabe un poco pues cansado o poco inspirado ni poco motivado para continuar, porque hay que tener en cuenta que requiere tiempo, ¿no? Y hasta aquí yo creo que os puedo hablar, por si no se me pasa el tiempo, si no yo continuaría. Muchas gracias, Lorena. Ignacio, te pregunto, hay una palabra que ha utilizado Lorena para pivotar en su respuesta, que ha sido además muy, muy productiva, y es eficiencia. Entonces, yo creo que desde la perspectiva del proceso, y creo que lo digo yo, que algo de experiencia tengo en eso, yo creo que si el procurador aporta algo y aporta muchas cosas, es eficiencia en el marco del procedimiento. Cuando en marzo de 2020 nos metemos todos en casa por el coronavirus y cambia todo este concepto y emerge, empezamos a hablar de transformación digital hasta que hoy nos sentamos aquí, ¿cómo cambia eso en la perspectiva de un sector profesional tan importante desde la visión del proceso, del procedimiento, como es la Procura? Sí, Álvaro, yo quería también utilizar mi primer turno de palabra para agradecer a Wolters Kluwer por esta invitación a formar parte de este evento, a ti, Álvaro, por la organización, porque siempre nos diriges preguntas que a veces nos hacen salir de la zona de confort, nos hacen pensar, y sobre todo por haber pensado en mí como panelista. Agradecer también la presencia a mis compañeras panelistas, que seguro que vamos a tener un debate muy interesante, y a todos los que nos están escuchando. Me gustaría hacer también un previo, porque efectivamente el procurador es el operador jurídico desconocido. Un poco para poner en situación qué es lo que hacemos los procuradores. Yo utilizo un símil que es el del quirófano. Alguien cuando se va a operar siempre conoce al cirujano, el cirujano es el abogado.
pero cuando va a la mesa de operaciones encuentra al anestesista. El anestesista es el procurador. Al final los dos formamos parte de la postulación procesal, somos los dos profesionales que forman parte de este engranaje que es el sistema judicial, de la manera como las partes intervienen en los procedimientos judiciales, y el procurador es quien se encarga de la representación procesal. Por lo tanto, yo un poco lo que voy a explicar también es el sentir del usuario como representante del usuario de justicia. Y por otro lado tenemos, digamos, otra gorra, otro sombrero, que es el de colaborador de la Administración de Justicia, y en este sentido somos el profesional encargado de la corrección de los actos procesales de la parte. Nos encargamos también de la logística del procedimiento y, por lo tanto, somos usuarios muy directos de la justicia digitalizada. Has hecho referencia al inicio de todo, Álvaro, en cuanto a la relación del procurador también con la idea del Exnet, pero mucho antes quería también daros una pequeña pincelada histórica, que es sobre la informatización de la justicia. Hoy hace 53 años que se implantó el primer programa de gestión procesal en España. Fue en el año 1969 y fue en un despacho de procuradores. Entonces, se llamaba la parte sur del Valle de San Francisco, hoy la conocemos como Silicon Valley, y allí había un laboratorio de IBM que se estaba fijando en, a lo mejor, unos chiflados, unos gurús que no sabían exactamente lo que hacían en España, que eran procuradores de los tribunales, que les habían pedido poder desarrollar este tipo de programa. Esto luego, y es algo que Lorena también ha dicho, de cómo en las cosas que implantamos en la empresa o implantamos en la sociedad, Verónica también, tienen que en algún momento darse también en nuestros juzgados, pues fue en el año 84, de eso hace 38 años, primer programa piloto, que fue poner un ordenador en un juzgado, fue el primera instancia 4 de Barcelona, 1984, que se dejó convencer para poner esta máquina a ver exactamente cómo funciona y para qué sirve. En esto también intervinieron los procuradores. A partir de allí ya empezaron los escritos informáticos, las resoluciones informáticas, y en el siglo XXI ya tenemos la recepción telemática de notificaciones, la presentación telemática de demandas, de escritos, los traslados de copias telemáticos, y en todos estos hitos, como decía, los procuradores hemos estado muy presentes colaborando, y por otro lado los colegios de procuradores hemos estado muy presentes también organizando todas estas iniciativas. ¿Qué ha pasado en estos últimos 6 meses? COVID por medio ha significado muchas cosas. Ha evidenciado fallos y deficiencias en el sistema, es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo de que no es posible que los juzgados hayan cerrado durante 4 meses. Esto es algo que son 4 meses que no van a existir. Pero también ha evidenciado las virtudes del cambio, es decir, la aceleración y una mayor conciencia, yo creo, por parte de todos, de la necesidad de una serie de cambios. Y al mismo tiempo se han dado avances y retrocesos. El sentir del representante del usuario de justicia. El gran avance es que la presencia no siempre es necesaria. Y esto es muy importante tanto para los profesionales como para los funcionarios. Estoy hablando, por ejemplo, de teletrabajo judicial, estoy hablando de las vistas telemáticas, de los apoderamientos a putacta telemáticos, de gestiones telemáticas, es decir, antes había juzgados a los que podías llamar y nunca te iban a descolgar el teléfono. Ahora incluso te contestan emails. También hay que decir que en época de confinamiento hay juzgados que tardaban meses en contestarte un email. Pero esto también ha significado, ha entrado esta manera de actuar, digamos, que forma parte de nuestro entorno social, de nuestra realidad, ha entrado en los juzgados, y ahora los juzgados también están bien organizados para recibir llamadas y para poder contestar en tiempo un mail. Os aseguro que yo, si no contesto en 2 minutos un email, me llaman por teléfono para saber qué pasa, porque así es como estamos, digamos, los sometidos al plazo procesal, pues los procuradores, los abogados, todos siempre continuamente tenemos que dar una respuesta inmediata. Esto han sido avances, pero retrocesos, y tiene que ver también un poco con la idea que ha tratado Lorena, o el acercamiento a través de la digitalización, el acercamiento del ciudadano a la justicia. Yo tengo una idea a lo mejor que es para iniciar el debate, y es todo lo contrario. Es decir, mi temor, porque uno de los aspectos que he visto durante la pandemia y durante, digamos, esta aceleración de lo telemático, es que la justicia se está alejando del profesional y del ciudadano. Y lo está haciendo por varios motivos.
Uno físico real, y es que ha habido control de acceso en las sedes judiciales, que ha habido juzgados cerrados, y os digo que hoy, no os quiero decir dónde, pero sí que os puedo decir en el ámbito en el que es Madrid, con lo cual, Verónica, donde hay muros hechos en las puertas de juzgados, hechos con cajas de cartón para que no podamos acceder los profesionales a los juzgados. Entonces, esto ya no es si paseas con un cliente extranjero, qué cara te va a poner. ¿Qué cara ponemos nosotros mismos cuando vemos estas situaciones? Con lo cual, no puede servir de excusa el encerrarnos, el tener en cuenta que toda la relación va a ser telemática. No, la presencial es muy importante para los profesionales y para los ciudadanos. Y luego, por otro lado, que es una brecha de acceso, que esto se habla en todos los foros en cuanto a digitalización, pero yo no únicamente es la brecha de acceso a quien no tiene acceso a lo digital. Hay otra brecha, que es la brecha de complejidad y de tecnificación de las gestiones cuando son digitales. Esto lo hablaré o lo profundizaré más adelante, pero os pongo el simple ejemplo de los apoderamientos a Putacta telemáticos. Es decir, la cantidad de llamadas que recibo cada día para ver si les puedo tutelar al cliente porque no acaban de entender bien cuál es la manera o qué clic tengo que poner para realmente hacer a través de la web del Ministerio de Justicia este Aputacta telemático. Bueno, es un ejemplo de este alejamiento del ciudadano con la justicia. Es decir, mi idea es, si la digitalización es una excusa para cerrar las puertas de los juzgados, es un gran error y ese sería el retroceso. Y, sin embargo, la digitalización, y ahora hablaremos sobre todo en todo lo que tiene que ver con organización, es un gran avance. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ignacio, y además, o sea, aunque yo sea el moderador, pero si me da un poco de envidia que solamente habléis vosotros, si me permites un apunte, o sea, yo como usuario, pero de la perspectiva de autoridad y funcionario público, lo que nunca he llegado a entender en el tiempo que llevo trabajando es cómo se despliegan tantas aplicaciones, tantas herramientas digitales y nunca se da formación. O sea, eso es una cosa, o sea, que se ponen ahí y luego hágase usted el apoderamiento electrónico, compruébelo, aprenda usted a gestionar la aplicación de forma autodidacta, que yo eso es una cosa que nunca he entendido de la administración prestacional, sea el Ministerio, sea el Consejo General del Poder Judicial. Verónica ha planteado cuestiones muy interesantes. Ignacio, te lanzo una trasladando, digamos, la perspectiva del procurador o el profesional privado al profesional público, es decir, a lo que somos nosotros, los jueces, los órganos judiciales. ¿Qué ha significado el coronavirus, ¿no? Y la disrupción quizá tecnológica de marzo de 2020 para lo que somos nosotros, es decir, en el marco del teletrabajo, expediente judicial, etcétera? Vale, muchas gracias. Bueno, pues lo que ha significado el coronavirus es que ha habido una auténtica revolución digital. Es cierto lo que dice Ignacio, que se ha controlado el acceso de los profesionales y de todas las personas a los edificios judiciales. Eso es así. Los juzgados, pues lo que se ha intentado en algunos órganos judiciales, si me consta, es que directamente en lugar de entrar el profesional en el juzgado, esto que me ha dicho que ponen para que no entre, directamente el funcionario de auxilio, yo tengo entendido que les pregunta el procedimiento y ya sale el tramitador o el gestor directamente a atenderles. Si alguna vez ha tenido que cerrarse un órgano judicial, eso se ha hecho cargo. Nosotros hemos puesto muchísimos acuerdos para que se haga cargo el personal del juzgado de al lado. Siempre hay un letrado responsable. Si un letrado no está en un juzgado porque ha sufrido COVID, siempre hay un letrado que le sustituye. Y si no hay funcionarios, hemos puesto muchísimos acuerdos yo como secretaria coordinadora diciendo que funcionarios de un juzgado tenían que hacerse cargo del otro con el fin de evitar que sucedieran estas cuestiones. A nivel organizativo, pues es evidente que la transformación digital tiene
tiene que tener la finalidad de ser más eficiente. En cuanto a la transformación organizativa, a mí lo que me consta es que los diferentes equipos ministeriales han hecho un seguimiento de aquellos partidos judiciales donde se ha implantado la oficina judicial y de ahí se desprenden muchos resultados esperanzadores, especialmente en lo que se refiere a la ejecución de sentencias. Y luego, si hablamos de eficiencia de la transformación tecnológica, nadie pone hoy en día en duda que el expediente judicial electrónico acerca esta eficiencia. Simplemente en la esfera de las comunicaciones a las que hemos hecho referencia, el tiempo y los recursos ahorrados no se pueden cuantificar. En la Comunidad de Madrid, a nivel organizativo, ¿qué se está haciendo? Ha hecho referencia Lorena al juzgado de primera instancia 101 bis. Este juzgado conoce de las cláusulas abusivas, funciona como una auténtica oficina judicial, hay casi 40 funcionarios, hay 2 letrados, hay 8 magistrados, está dividido en secciones, sección de admisión, sección de señalamientos, de sentencias, de ejecución y viene resolviendo unos 1000 asuntos al mes. Luego también se ha creado la unidad funcional de transporte aéreo. Las compañías aéreas que han firmado los protocolos se realiza el primer emplazamiento en telemático a través del procurador y también en esta unidad funcional de transporte aéreo trabajan 18 funcionarios, 2 letrados, 12 magistrados y resuelve 2000 asuntos al mes. En cuanto al teletrabajo, es una opción que nos ha permitido no detener del todo, a pesar de lo que ha dicho Ignacio, es verdad que los juzgados han trabajado durante el COVID que nos cogió a todos, pues nadie esperaba lo que lamentablemente ha sucedido. Entonces los juzgados pues han bajado su rendimiento, pues evidentemente. Cómo se ha salvado a través del teletrabajo. Se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido por todas las administraciones implicadas y esto lo que ha venido es a demostrar y a corroborar que la transformación digital es el camino. En Madrid, ¿qué se hizo? Se ha permitido que el 30% de la plantilla teletrabaje, siempre que lo autorizará el letrado de la Administración de Justicia. Se está verificando la entrega de 4000 portátiles a jueces, a fiscales, a letrados de la Administración de Justicia, a funcionarios. Y la meta en la transformación digital, ¿cuál debe ser? Pues el expediente judicial electrónico. Aquí en Madrid hay diferentes líneas de trabajo. La firma digital está implantada ya en el 95%. El 1 de enero ha entrado el proyecto Papel Cero. ¿Esto qué significa? Que tramitan en electrónico, ya no imprimen estos juzgados a los que he hecho referencia, el juzgado de primera instancia 101 de Madrid y la unidad funcional de transporte aéreo, además de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aquí hay unos legajos de originales donde se guarda la documentación original caso de ser necesaria y en una primera fase han entrado todos los juzgados de primera instancia de Madrid, los juzgados de instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer. Esta primera fase lo que implica es que todo el expediente se tramite en electrónico dentro del sistema de gestión procesal. Lo que no entra por medios telemáticos se escanea y se sube al expediente. Para hacer este cambio, Álvaro, que nos ha dicho que nos hace falta formación, somos muy conscientes y es cierto que el cambio es tan intenso y tan espectacular que requiere muchísima formación. Se están dando formación en Plaza de Castilla a todos los juzgados, a todos los funcionarios, se va a dar también evidentemente a los letrados y a los magistrados para que sepan cómo trabajar. Lo que dice Álvaro, yo también cuando estaba en el juzgado no entendía de pronto una herramienta y no sabemos utilizarla, pues lo que se trata es que sepan utilizarlas para sacar el máximo rendimiento de todas las herramientas. Se han hecho unas guías de tramitación y con estas guías se enseña perfectamente a los funcionarios cómo trabajar y luego además están a su disposición completamente actualizadas en la página de JUS Madrid. En cuanto al el impulso de la sede judicial, también se puede notificar a las personas físicas y a las personas jurídicas a través de la sede judicial electrónica y, como ha dicho Lorena, se está utilizando la inteligencia artificial ahora mismo para la textualización de las grabaciones
grabaciones. Se está implantando el sistema eFidelius en la Comunidad de Madrid y permite la textualización de grabaciones con una tasa de acierto en torno al 93%. Y también se está trabajando en búsquedas inteligentes para que ayudar a los jueces y a los letrados de la Administración de Justicia y a todos los funcionarios a explorar la búsqueda dentro del expediente. Hay una línea de innovación, que hay diferentes proyectos. Está el proyecto de inmediación digital, que es una aplicación del Ministerio que ya se utiliza así para hacer las apudactas, que hemos hecho referencias, para que todo, que garantiza la identificación por medios telemáticos. Ahora va a empezar un proyecto también aquí en la Comunidad de Madrid, y todo esto se está trabajando pues con una línea de ciberseguridad. Esas son las opciones cómo se está planteando en Madrid y los pasos que se están dando, que es evidente que se han visto muy acelerados a raíz del coronavirus. Bueno, como pueden ver todos, o sea, en la Coordinación Provincial de Madrid, Verónica nos aburre y trabajo tiene un poco, ¿verdad? O sea... Trabajo tenemos, pero vamos, que es apasionante todos los proyectos que se están abordando. Es verdad que tenemos que aquí meter el acelerador y transformar digitalmente esto. Poco a poco en ello estamos, claro que sí. Lorena, está ha hablado ahora mismo Verónica de una cuestión importantísima como es el tema de la ciberseguridad. Yo creo que si el ciudadano fuese consciente de la cantidad de datos personales que podemos tener de él en un órgano judicial, se escandalizaría, y lo digo de verdad. O sea, ya sea averiguación patrimonial, domiciliaria, sistemas de registros, podemos conocer casi con quién duerme y a qué hora. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta esa transición tan rápida que hemos hecho, ¿se está pensando lo suficiente cuando hablamos de todo esto de la transformación digital en el problema que supone o la cuestión que supone la protección de datos? ¿Tú que eres experta en la materia? Yo os voy a dar mi impresión y mi valoración, a ver qué os parece, y también me encantará escucharos también vosotros, porque además trabajáis el día a día y estáis en el barro. Yo he estado en el barro, pero ya llevo un tiempo retirada para dedicarme a la investigación. Vamos a ver, el regulador, ya con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, a partir del 2018 ya se da cuenta de que hay que hacer algo porque empiezan a emerger tecnologías disruptivas y que hay que proteger al usuario que se le ve indefenso, pequeño, frente a gigantes tecnológicos como Google, Amazon o Facebook, ¿no? Y entonces, aparte de ver que la situación, pues siempre las renovaciones legislativas tienen que producirse y que tienen que ser acordes a los tiempos que vivimos, el mercado también pues bueno, es el que manda, ¿no? Y empiezan a desarrollarse proyectos y muchas herramientas tecnológicas y ven la necesidad de proteger de una forma más reforzada, si se puede decir, al titular de los datos, a la persona física, ¿no? Hay que tener en cuenta que la normativa de protección de datos es un marco normativo que protege al titular, a la persona física. Estamos hablando de datos personales. No todos los datos son datos personales. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es aquella información que identifica o hace identificable a una persona, ¿no? A cualquiera de nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que ya se genera ese marco, ¿no? Ya el Reglamento Europeo de Protección de Datos viene a sustituir a la Directiva del 95. Y además también surge la ley orgánica, la ley OPD-GDD, que sustituye a la del 15/1999, ¿no? que ya se quedaba un poco bastante pues eso, antigua, ¿no? y había que renovarla. ¿Y qué es lo que hace el regulador? Amplía el abanico de derechos, incluye otros derechos que no, aparte de los derechos ARCO que todos conocemos, ¿no? de oposición, cancelación y demás. Crea uno que es el derecho a portabilidad, pero también el derecho a la posición de ser parte de decisiones automatizadas, que me parece que es muy decisivo y que le tenemos que tener cerca porque nos incumbe también al sector legal y al sector de Legal Tech. Y bueno, además amplía también las obligaciones al encargado de tratamiento, que antes se limpiaba las manos y decía, bueno, pues esto que sea obligación del responsable de tratamiento. Entonces empiezan a surgir, se pone la cosa fea, ¿no? Y realmente los gigantes tecnológicos tienen que ponerse las pilas y ya no es una obligación tanto reactiva
O sea, ya no es una actuación reactiva de voy a hacerlo porque si no me van a sancionar, aparte de que ahora nos van a sancionar hasta 20 millones de euros, ¿no? Las sanciones son más cuantiosas y por eso son más importantes, sino que además resulta que tengo que demostrar yo como responsable, imaginemos un ayuntamiento o el ministerio, una concejalía, administraciones públicas, incluso a pesar de que son otras cuestiones, tienen otro régimen sancionador, aparece en la figura que ya existía, ¿no? El apercibimiento y el aviso, ¿no? Pero fijaros, hay, por ejemplo, administraciones públicas en Portugal que han sido sancionadas, ¿no? Como hospitales, que realmente también se tiene que proteger al titular de los datos, aunque sea una administración pública responsable de tratamiento, ¿no? Entonces, al final, todo esto pues bueno, es acorde, ¿no? al proceso y a la transformación que estamos viviendo y surgen esas obligaciones como el registro de actividad, la evaluación de impacto, muy importante las evaluaciones de impacto de cara a herramientas de LegalTech, usadas en el ámbito de la Administración de Justicia o usadas, por ejemplo, en asesorías jurídicas o en firmas legales, ¿no? Es importante, sobre todo aquellas que a lo mejor tengan una tecnología más disruptiva, una observación sistemática. Por ejemplo, se me ocurren herramientas de videovigilancia que a lo mejor se puedan utilizar, ¿no? En espacios abiertos. Ojo, aquí el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las instituciones comunitarias están siendo muy severos y además también piden una revisión en el proyecto del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial para bueno, pues, revisarlo, ¿no? Y es que los derechos fundamentales, hay que tener en cuenta que el derecho de protección de datos personales es un derecho fundamental, ¿no? Y tiene que ser protegido. Todos nosotros tenemos que ser protegidos, el ciudadano ante la Administración de Justicia igual, ¿no? Entonces, ¿existe marco? ¿Existe preocupación? Sí, existe más concienciación. Obviamente, os puedo decir que existe más concienciación desde que se produjo el cambio normativo, pero sobre todo producido por la presión obvia del cumplimiento ante, si no, pues, con sanciones multimillonarias, ¿no? Y sobre todo por parte de gigantes tecnológicos. ¿Dónde tiene que existir mayor preocupación? Sobre todo cuando pensemos en datos personales de categoría especial o los que denominaban datos sensibles. Datos de categoría especial pueden ser datos de carácter que tengan que ver con relativos a la salud, que así lo denomina el regulador, datos políticos de carácter de filiación política, de raza, etc. ¿no? Estos datos están protegidos de una forma más reforzada y el responsable de tratamiento tiene que cumplir unos ciertos requisitos más exigentes que a lo mejor otros responsables que no traten ese tipo de datos, ¿no? Entonces, la concienciación por parte de la ciudadanía respecto a la privacidad, sí, pero no por nada, sino porque es que no hay más remedio que protegerse y que preocuparse, porque el día a día estamos utilizando herramientas, estamos utilizando apps, aplicaciones en las que menores de edad están facilitando sus datos personales, en las que se están dando situaciones, brechas de seguridad, donde nuestros datos acaban en el mercado negro. De hecho, no sé si sabéis, pero los datos personales nuestros se venden en el mercado negro, ¿no? y tienen un precio. Por ejemplo, la tarjeta bancaria cuesta 5 euros o un expediente de salud, un historial clínico electrónico se vende por 15 o por 60 euros en Estados Unidos. Y hay un estudio de McAfee, de la consultora, que analiza exactamente los mayores problemas en el ámbito de la salud. Pero es que, claro, nos podemos imaginar que os imagináis también que nuestro expediente judicial electrónico se venda en el mercado negro. Posiblemente también. Y dentro de poco yo intentaré investigarlo porque toda la información, o sea, hay que tener en cuenta, a mayor flujo de datos, mayor riesgo, el riesgo es mayor, el impacto en los derechos fundamentales de las personas es mayor, es obvio. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, preocupación, ya hemos dicho que sí, marco normativo general también, y la pregunta que también me estaba haciendo cuando preparaba una posible respuesta, ¿no? Era
sí existía, claro, obviamente un marco normativo específico para nosotros, ¿no? Para la Administración de Justicia, en el marco, ¿no?, de las actividades de tratamiento de datos que se puedan hacer en un juzgado, en un tribunal, ¿no? Y, pues bueno, aparece la Directiva 680, que no se desarrolla hasta hace poco, hasta hace un año, con la Ley Orgánica del 7/2021, y esta directiva se denomina, lo tengo apuntado porque a veces es muy largo el nombre, es la Directiva 680, que regula el tratamiento de datos personales con fines de prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. Esto que suelo dar la formación en la Carlos III, además justo de esta materia, pues enseñamos un poco las novedades que trae esta normativa y el desarrollo, ¿no? Y está muy alineado, en verdad, con el reglamento europeo, con los principios de transparencia, de que se tiene que dar al ciudadano toda la información de lo que se hace con sus datos personales, con sus derechos, cuando tiene que haber un delegado de protección de datos, que esto lo establece el artículo 37 del reglamento y la ley orgánica. Está muy alineado, pero de por sí se centra en cuestiones, aparte de los principios, que creo que es lo más importante. Si nosotros somos capaces de entender los principios del reglamento europeo, limitación de fines de tratamiento, el principio de transparencia, de responsabilidad proactiva, de demás, vamos a entender lo que dice la Directiva 680. ¿Qué cosas adicionales incorporan? Por ejemplo, el principio de calidad de la información, muy importante a la hora de trabajar, ¿no?, en el ámbito de la investigación, de la prevención, detención y enjuiciamiento de infracciones penales. También contempla la excepción a la obligación del deber de información, que me parece también muy interesante que lo revisemos. Y luego hay otra cuestión que se regula, por ejemplo, en la ley orgánica. Os estoy haciendo un resumen muy resumen para que tengamos las cosas, sobre todo lo más importante, encima de la mesa. Esta obligatoriedad tiene que ver con el registro de los accesos, sobre todo un poco, pues, tiene que ver para evitar situaciones, por ejemplo, como el caso, lo diré, no recuerdo ahora mismo el nombre de este policía. Ahora mismo me quedé en blanco. Pero bueno, en cualquier caso, hay unos problemas bastante críticos que tienen que ver con el acceso ilegítimo a información por parte de empleados, de trabajadores, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito policial. Pero si nos vamos al ámbito sanitario también. No os podéis imaginar la cantidad de demandas que hay de profesional sanitario, de médicos y médicas que han sido expareja y que entran en los expedientes clínicos para cotillear, ¿no?, podemos decir. Pues ocurre lo mismo en los expedientes, por ejemplo, el personal policía municipal o policía nacional que entra a historiales de forma ilegítima. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Con controles de acceso. O sea, si ahora mismo un ciudadano, cualquiera de nosotros, nos alarmamos de que nuestra información puede ser no solamente tiene que pensar que existen controles de acceso, que no cualquiera de nosotros puede acceder a todo ello, ¿no? Y esto es una función de gestión que tendrá que tomar la Administración de Justicia, ¿no?, y los que tengan mando de dirección, supervisión y gestión para decidir quién va a acceder a qué cosa, ¿no? Y tendrá que haber una justificación y obviamente, esto ya lo doy por entendido, tiene que haber una base legítima. Antiguamente, con la normativa anterior, el consentimiento era la única base legitimadora. Ahora tenemos el interés público, incluso el interés público para la salud pública, tenemos el interés legítimo para muchas empresas que a lo mejor utilizan nuestra información para intereses publicitarios, etcétera. Por tanto, ya hemos dicho que preocupación sí, regulación general sí, regulación específica también, y permitidme que también os diga que habrá que estar pendientes, y esto ya es quizás un poco a vistas a medio o largo plazo, de lo que ocurre con el tratamiento de datos personales en el marco de herramientas de inteligencia artificial. Sobre todo quizás pensando un poco en justicia predictiva, ¿no?, en el caso Compass y demás, habrá que tener en cuenta un poco lo que ocurrió con la sentencia Loomis, que es la sentencia del tema Compass, para darnos cuenta de que, bueno, de que inteligencia artificial es una herramienta que va a facilitar
tratamientos de datos. Un tratamiento de datos puede ser, esto es importante que se recalque, el cotejo, el acceso, la eliminación, la comunicación, todo tipo de, y además esto lo señala el artículo 4 del reglamento, ahí vamos a encontrar qué son tratamientos de datos. Y es donde vosotros vais a poder analizar en vuestro día a día qué tratamientos, qué actividades de tratamiento de datos personales estáis realizando, ¿no? Eso es muy importante, saber qué es un dato personal, qué es una actividad de tratamiento y luego qué posición tenemos nosotros y qué obligaciones tenemos, ¿no? Ahora bien, la pregunta del millón, y yo si hago las cosas mal, me van a sancionar, me van a despedir, me van a llevar a la cárcel. El responsable de tratamiento es quien tiene la obligación de hacer todas esas obligaciones que están elencadas en la regulación. Nosotros seremos, en todo caso, empleados autorizados y tendremos que seguir las instrucciones del responsable de tratamiento, como por ejemplo utilizar anonimización, seguir un protocolo en caso de brechas de seguridad, por ejemplo, que tengamos un ataque de ciberseguridad en la Administración de Justicia y demás, ¿no? Entonces, de ahí muy importante tener contacto y comunicación con la Oficina de Privacidad y de Protección de Datos. Eso es muy, muy importante porque van a ser nuestros aliados y nos van a tranquilizar en momentos de tensión, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. Y yo creo que hasta aquí os puedo decir. Disculpadme si me he extendido. No te preocupes, Lorena. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa que yo haciendo una crítica interna, yo creo que en el marco de la Administración de Justicia, o sea, tenemos una incultura enorme de todo lo que es el tema de protección de datos y pongo una anécdota. Yo me parece que fue en 2018, hace ya 4 años, de un curso de todo esto, de protección de datos en el marco de los expedientes judiciales y demás. Me acuerdo que después de 5 horas ahí hablando, se me acerca una señora y dice, no, me ha gustado mucho. Y dice, pero esto no se aplica, ¿no? Digo, joder, digo, es tremendo. Digo, ¿cómo que no se aplica? ¿Cómo no se va a aplicar? Entonces, es como, sí, eso, la ley de protección de datos es un recurso ahí gramatical que decimos de vez en cuando para no decir nada, pero nadie realmente sabe en qué consiste. Y es verdad que el reglamento de 2016 ha ayudado mucho en la concienciación y eso, pero yo, por lo menos en el marco que creo que representamos los juzgados, nos hace falta mucho todavía. Mucho. Yo creo que, no sé si lo sabéis, pero justamente en el sector de la justicia es de los que menos cumplen dentro de la administración dentro de la administración pública, y esto lo podéis sospechar. Os iba a decir que creo que a lo mejor se están dando prioridades. Creo que se está focalizando, no lo sé, es la sensación que me da desde fuera y desde un ámbito ya casi más desde fuera. Creo que se están priorizando en función de la categoría de datos especiales que se estén tratando. Es decir, si se ve que es crítico, se pone el foco de atención, ¿no? Para minimizar riesgos. Esto de aquello que se dice de minimizar riesgos. Cancelación, por ejemplo, solicitud de cancelación, ¿no? Solicitud de cancelación de datos personales, a lo mejor yo creo que es un tema donde están teniendo en cuenta más el tema, ¿no? Y teniendo delante la Ley 7/2021. Es una de las cosas que a lo mejor... Nos queda muchísimo, muchísimo. Queda mucho. Demasiado. Ignacio, cambiando de tercio, aunque esté muy interesante, a otro que quizá tiene un barniz más administrativo, pero que es esencial. Es decir, en cualquier procedimiento, lo comentamos hace poco, además con tu participación privilegiada y sumativa, en Diálogos para el Futuro Judicial, el tema de los actos de comunicación. Es decir, en el marco en el que estamos, que cómo podemos mejorar o aprovechar todas las herramientas que tenemos para mejorar ese trance imperativo y tan relevante en cualquier procedimiento. El tema de los actos de comunicación y el debate, por ejemplo, sobre los actos de comunicación telemáticos, ¿no? Hay que diferenciar los actos de comunicación con las partes ya personadas, sobre todo si ya están personadas con procuradores de los tribunales, hoy son telemáticos. La discusión está en si el primer acto de comunicación, el emplazamiento, la primera citación, el requerimiento de pago, puede ser telemático. ¿Por qué? ¿Por qué está la discusión y por qué interesaría que fuera telemático? Porque justamente la estadística demuestra que ese primer acto de comunicación es el que causa gran parte del retraso en la prosecución y en los tiempos del procedimiento. Lo que ocurre es que, por otro lado, el Tribunal Constitucional ya nos ha dicho que ese primer emplazamiento ha de ser personal, ha de ser en el domicilio y ha de ser en papel. Y, por otro lado, el anteproyecto de ley de eficiencia digital ya está pensando en los actos de comunicación, también ese primer acto de comunicación a través de carpeta justicia, sede judicial electrónica y dirección electrónica habilitada, pero lo está pensado para aquellas personas jurídicas, aquellas empresas que ya están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos.
todo el retraso que pueda suponer la falta de realizar un acto de comunicación no es únicamente con empresas que no se localizan. Normalmente es con un grueso. Aquí tenemos que tener en cuenta que por un lado está la burocracia, por otro lado está la picaresca, pero hay toda una serie de outsiders del sistema, toda una serie de ciudadanos que si no quieren ser emplazados, no van a ser emplazados. Entonces, efectivamente, en Diálogos para el Futuro Judicial número 40, justamente dirigido por ti también, Álvaro, en el que tuve la ocasión de participar, hablábamos de los actos de comunicación en el marco de la justicia digital y yo allí ponía ejemplos extremos, desde el caso de una persona física que por 4 veces negaba ante el funcionario que no tenía nada que ver con esa empresa y que luego mirabas en el registro mercantil y era su administradora única. Es decir, el problema de no tener medios, de que el funcionario únicamente pueda recoger esa respuesta y no puede en ese mismo momento evidenciar qué es lo que dice el registro mercantil, por ejemplo, que es un registro público al que podríamos, estoy pensando ahora ya en voz alta, funcionarios de los agentes judiciales que van a hacer los actos de comunicación que tengan una tablet y poder revisar documentación en el expediente digital, que puedan revisar documentación en los registros públicos. Luego estaba el caso de un residente en Liechtenstein, pero que en realidad vivía en Barcelona y que, por supuesto, por motivos fiscales nunca se iba a dejar notificar en España, pero lo conseguimos. El caso ya extremo de un acto de comunicación celebrado dentro de una ambulancia después de una rocambolesca persecución con policía. Todo esto es lo que existe en la realidad y esta realidad de la calle no es lo que va a sustituir o va a permitir que deje de darse con los actos de comunicación digitales. Yo creo que los actos de comunicación digitales electrónicos de este primer acto de comunicación son el futuro, es hacia donde vamos a ir, tiene todo el sentido, pero no serán la gran solución. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el encaje en el artículo 24, con el Tribunal Constitucional mirándonos. Hemos de lograr un mecanismo en el que todas las partes, también esas empresas que van a recibir la notificación, sientan confort y sepan que no van a perder ningún derecho, porque yo también he tenido que presentar escritos donde representaba a multinacionales perfectamente localizables, en el que solicitamos la nulidad del emplazamiento por la manera como se estaba realizando. Es decir, cada caso se ha de mirar uno a uno. Y también la idea que os comentaba antes de la brecha digital, porque bueno, a lo mejor estamos notificando la solicitud de disolución de una empresa que está en causa de liquidación y no va a haber manera de notificarle a través de una dirección habilitada digital. Y luego también esa brecha de complejidad de lo que significa que todas las empresas tengan que acudir a verificar en su buzón si tienen o no tienen una notificación, cosa que con Hacienda ya está ocurriendo, pero en muchos casos esas empresas que reciben a través de Hacienda estas notificaciones ya tienen un gestor, un fiscalista, alguien que las está controlando. De ahí también aquella idea del procurador representante para evitar estas brechas de complejidad, y es alguien que esté, un profesional que esté al tanto y que esté continuamente, que esté obligado, como estamos los procuradores cada día, de ir a recibir las notificaciones por también esa, digamos, representación pasiva en nombre de los clientes. Totalmente de acuerdo, Ignacio. Yo creo que el día que se resuelva esa cuestión de los actos de comunicación, yo creo que la gente empezará a entender por qué la justicia va tan lenta a veces. Es un tema, el de los actos de comunicación que se regulan en el anteproyecto de eficiencia digital. Y yo, por abrir este segundo bloque, Verónica, te pregunto en muy poquito tiempo, porque vamos un poco ya apurados, pero valoración crítica y general del anteproyecto, del instrumento de gobierno. A ver, totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Ignacio en el tema de las comunicaciones telemáticas. Uno de los éxitos de la unidad de transporte aéreo de cláusula del Juzgado 101 es que el primer emplazamiento se hace en digital. Se hacen digital ya con las compañías que han firmado el protocolo. Sí que es verdad que también, un inciso antes de contestar la pregunta, la ley permite que los procuradores realicen los primeros emplazamientos, y muchas veces en los juzgados echamos de menos esa participación del procurador, que no es tan habitual como a lo mejor nos gustaría. Es cierto que los actos de comunicación es lo que ralentiza el procedimiento,
sí o sí. Y se intenta por correo, devuelven el correo, luego se intenta por el servicio común, tienen que ir un montón de veces, luego hay que habilitar horas. Es muy difícil y a lo mejor tarda en notificarse una resolución 6 meses, no sé, una barbaridad de tiempo. Entonces, pues sí que es verdad que si interviniera el procurador, pues lograríamos agilizar estos plazos. Bueno, y respecto a la valoración y crítica, ¿vale?, de la Ley de Eficiencia Digital, lo que yo opino es que la evolución y transformación organizativa y tecnológica debe de sustentarse, es evidente, en una base normativa. La clave y las reglas del juego nos las daba la Ley 18/2011, estableció un marco tecnológico para el Servicio Público de Justicia, vino a establecer el punto de acceso general de la Administración de Justicia, la sede judicial electrónica, el CTAG, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, conceptos hoy muy consolidados, pero como la sociedad ha evolucionado tan vertiginosamente en el aspecto tecnológico, han transcurrido ya 10 años y mi primera valoración es que este proyecto es un proyecto necesario, es una norma necesaria. Tenemos, como hemos dicho antes, la obligación ineludible de pisar el acelerador. Y luego, en segundo lugar, lo que creo es que es un proyecto muy ambicioso. Lo que se persigue es la adaptación de la realidad judicial española al marco tecnológico, favorece la relación digital entre la ciudadanía y la Administración de Justicia y establece la obligación de que las administraciones garanticen el servicio público a través de medios digitales. La preocupación que me surge no está en el propio texto o en sus objetivos, sino en si vamos a ser realmente valientes para poder llevarla a cabo o por el contrario nos va a ocurrir como con otros proyectos ambiciosos que solo veamos caer una fina lluvia cuando estábamos esperando un fuerte aguacero, como ha ocurrido por ejemplo en la oficina judicial, que solo hemos sido capaces de realizar contadas implantaciones. Así, en un primer momento. Muy bien. Paso la pelota. Lorena, valoración ahí desde el mundo universitario, la academia. Pues la verdad es que creo que estoy totalmente de acuerdo con Verónica. Me adhiero totalmente a sus valoraciones. Creo que era necesaria, es también ambiciosa. Es necesaria porque se tiene que ajustar a los tiempos, ¿no? Y creo que desafortunadamente el sector de la justicia va un poquito retrasado, va siempre un poco más atrás y no puede ser eso, porque al final también son servicios que se dan a la ciudadanía y tienen que estar, ¿no? Yo echaba de menos también una carpeta de justicia o una carpeta al lado, ¿no? Creo que cuando apenas salió lo de la carpeta ciudadana estuve muy entusiasmada y corriendo quise probarla a ver cómo funcionaba y me hace una ilusión tremenda poderme encontrar o poderme descargar información sobre antecedentes o información de mi doctorado, por ejemplo, que tengo información en la educación o información, o puedo acceder incluso a información de salud y me hace mucha ilusión. Ahora bien, yo creo que detecto claramente problemas. Soy optimista, me considero optimista en la aplicación de la tecnología, pero obviamente no puedo negar ni mirar a otro lado, ver los desafíos y los retos que se plantean, que tienen que ver sobre todo con los aspectos técnicos. Permitidme que os ponga un ejemplo. Se me ocurre a voz de pronto, que era un tema que no lo había notado y lo acabo de pensar y no puedo pasarlo por alto, las técnicas de anonimización son técnicas organizativas, son medidas técnicas y organizativas que tienen que cumplirse y que se deben establecer, ¿no? Y una de las necesidades que hay de cara a los expedientes es anonimizar, por ejemplo, las sentencias, ¿no? Ese banco de open data de resoluciones y sentencias se tienen que anonimizar, ¿no? Y esto requiere un esfuerzo. Estaba revisando a la línea y a colación de todo esto, a ver si puedo encontrarlo, los planes estratégicos que había, los planes de... a ver si lo encuentro, aquí lo tengo, sí. Los planes que había
realmente los planes de acción europeos del 2019 al 2023, también estaba echando un vistazo los anteriores y también estaba viendo el estudio del uso de las iniciativas tecnológicas en el campo de justicia, diseñado por la Comisión Europea en el 2020. Y me fijaba, por ejemplo, volviendo un poco, permitidme a las cuestiones que hablábamos al inicio, en qué cuestiones se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Y se hablaba pues, de la textualización de medios audiovisuales, como hemos dicho, la clasificación automatizada de documentos, la biometría, la clasificación automatizada de sentencias, CENDOC, en paréntesis, la creación de datos estructurados, CENDOC, y la pseudonimización de sentencias automatizadas, CENDOC. Claro, estos eran ya planes de acción que ya se estaban marcando, que se han actualizado posiblemente ahora y que van en la línea de trabajo técnico. No sé cómo vamos de presupuesto, no sé cómo vamos de recursos, no sé cómo vamos, o sea, totalmente es ambicioso. Por eso me adhiero totalmente a la valoración de Verónica, es muy ambicioso y aquí nos estamos dejando algo importante que son los quick wins. Y yo creo que habría que revisar y centrarnos más en procesos, ver, por ejemplo, cuestiones tan importantes que estáis hablando los tres, Álvaro, Verónica e Ignacio, sobre cuestiones que Ignacio lo comentaba, ¿no? en esa valoración más pesimista, ¿no? De es que en verdad esto no se hace así o esto... habría que revisar los procesos, pero también habría que ver cómo vamos a pagar estas cuestiones, si lo podemos hacer. Y sobre todo, hacer cosas con plazos y que podamos ver el retorno, ¿no? Yo veo muchas líneas de actuación y me da miedo de que se caiga en el desánimo y en la frustración de cuando no se consigan. Yo creo que has hablado de dos términos que son importantísimos, la planificación presupuestaria. Entonces, ahí vamos a verlo. O sea, aprobar una ley es sencillo, luego ya ejecutarla es otra cosa. Ignacio, la palabra del sector privado, de los procuradores. A mí sobre el anteproyecto de ley de eficiencia digital, por entrar justamente en algunos de los elementos que toca, me gusta mucho que hable de actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, porque esto ha creado mucha alarma y se dice que están hablando de jueces robot. Yo soy usuario de robótica en el despacho, de machine learning, llevo años peleándome con la inteligencia artificial, la computación cognitiva, todo esto es ciencia ficción, no deja de ser un bebé que ni siquiera gatea, no ha empezado ni a reptar este bebé. Es decir, en el ecosistema de la digitalización hay toda mucha predicción filosófica, pero en realidad cuando hablamos de robótica, yo estoy pensando más en que el tramitador del juzgado tenga controlado cuál es el siguiente paso procesal o cuando de manera automática ya le aparezca en el expediente digital cuando le fine el plazo a la parte a la que le has dado traslado, que las plantillas de resolución con las que trabaja le aporten un poco más de trabajo, de valor a su trabajo, sean plantillas más enriquecidas teniendo en cuenta el momento del proceso, las alegaciones de la parte, la inminencia de un señalamiento, que todo esto le salten alarmas y que todo esto lo pueda ver sin tener que desplazarse de una ventanilla a otra, incluso volviendo a mirar el expediente también en papel, porque todavía hay papel, etcétera, etcétera. Me gusta mucho lo de intercambio masivo de datos, un poco por lo que decía Verónica también. Todo esto ya existe, los operadores ya entramos por puertas especiales al Exnet o en el caso de Cataluña, eJusticia, etcétera. Lo que tenemos que permitir es que los juzgados puedan jugar de tú a tú con todos estos operadores jurídicos que les colapsan con demandas en masa. El tema de Verónica que explicaba el tema de retrasos aéreos, claro, tu vuelo llega tarde, te conectas con tu teléfono a una aplicación o a una web, pones tus datos y eso es una demanda al día siguiente que colapsan los juzgados mercantiles. Bueno, pues combinar actuaciones automatizadas con intercambio de datos masivos es mejorar la calidad de trabajo de la oficina judicial. Interoperabilidad, homogeneización, principio de solo una vez, tenemos todo tipo de plataformas. Yo presento un escrito en Madrid, tengo que volver a introducir todos los datos y lo presento en Barcelona. Esto no tiene ningún sentido. Los distintos operadores, las distintas oficinas judiciales, todas deberíamos ver lo mismo y esto es muy importante. Y especialmente lo de el principio general de orientación al dato. En los juzgados hay mucha información, pero si esta información no está esquematizada, estructurada, indexada, no hay datos. Con datos tenemos expediente digital,
Con datos tenemos estadística, transparencia, control, también inspección. Con datos podemos apretar un botón y saber cuántos procedimientos están pendientes de señalar a audiencia previa. Podemos apretar un botón y saber cuántos recursos están pendientes de resolver, simplemente para no olvidarnos ninguno. No es tanto un tema de control externo de alguien que tenga que vigilarnos, sino para facilitar nuestra labor. O, por ejemplo, apretar un botón y entonces archivar provisionalmente, que se nos genere la propia resolución, todos aquellos procedimientos que hace 6 meses que no se tocan. Luego las partes ya dirán si interesa o no interesa volverlos a resucitar. Por lo tanto, esta idea de orientación al dato me parece muy importante. Generar datos, capturarlos, procesarlos, analizarlos, usarlos y todo esto para mejorar la eficiencia, tanto en los juzgados como en cualquier organización, con lo cual es la manera de trasladar una realidad que ya vivimos en muchas organizaciones empresariales. Yo estoy totalmente de acuerdo, Ignacio. Además, yo creo que una de las grandes conquistas, digamos, que plantea el anteproyecto es el asunto de la orientación al dato, que la relevancia quizá no es tanto ponerlo en la prosa de una norma con rango de ley, sino traducirlo en la práctica y haciendo una crítica de nuevo al presente y no al futuro. Sería sorprendente para muchos profesionales y para muchos ciudadanos la cantidad, digamos, de resoluciones o de trámites que podemos hacer automáticamente a través de la aplicación gestión procesal y que, sin embargo, no se hacen de nuevo. Y perdonadme, o sea, que meta otra vez el dedo en el ojo del Ministerio o de las administraciones prestacionales, porque no se forma la gente. O sea, las aplicaciones de gestión procesal, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que es Minerva en Madrid, que me parece que es Libra, ¿verdad, Verónica? No son malas, o sea, son mejorables, pero no son malas. El problema es que muchas veces luego el funcionario no sabe utilizarlas. Entonces, si tú no sabes utilizar todo el rendimiento que te ofrece una aplicación, pues lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Entonces, muchas veces no es tanto cambiar la ley, sino invertir realmente en que la gente que tiene la aplicación sepa cómo utilizarla. Muy rápido, de nuevo, por cuestión de tiempo. Verónica, te pregunto, hemos hablado aquí de expediente digital y yo creo que una cosa que es de muchísimo interés para los abogados y también para los procuradores es el tema de la integración del profesional en el expediente digital, es decir, si lo podemos hacer y cómo sería posible. Vale. Muy interesante todo lo que estáis diciendo, totalmente de acuerdo con el tema de la formación, vamos, que es básico. Y, a ver, lo que estamos haciendo de cara a poner a que puedan participar los profesionales en el expediente judicial electrónico. Pues están cada vez más avanzados los trabajos en este sentido y estoy convencida que este proyecto será una realidad más pronto que tarde. En Madrid tenemos 2 vías. Por una parte, estamos impulsando la agenda programada de señalamientos. ¿Esto qué significa? Estamos impulsando que los juzgados, a través del sistema de gestión procesal, que ahora se llama GESPRO, el sistema, a través de la agenda programada se creen estos señalamientos y luego no solo se creen, sino que se ponen a disposición de los ciudadanos a través de la sede judicial, conecta también con una aplicación del Colegio de Abogados y las personas sin logarse a través de la sede judicial electrónica pueden acceder a los señalamientos. Y no solo a los señalamientos, sino que estamos trabajando para que en tiempo real se pueda conocer el estado de las vistas. Conforme al problema que ha planteado antes Ignacio, muchas veces se celebraba un procedimiento y los profesionales tienen que esperar muchísimo tiempo hasta que realmente llega la hora del suyo. Está señalado a las 10 y a lo mejor por circunstancias, porque se retrasa un juicio o por cualquier vicisitud, pues comienza con un retraso de 2 horas. Pues hemos conseguido poner el estado de las vistas, puede estar suspendido, puede estar celebrando, de tal manera que a la vez que se graba la actuación procesal se va a señalar el estado y a través de esta aplicación del Colegio de Abogados o a través de la sede se podrá ver. Eso por una parte. Por otra parte, el acceso de los profesionales al visor ORUS y por tanto al expediente judicial electrónico. El objetivo final es que deban de tener acceso, es que tengan ese acceso. Como es un objetivo prioritario para el 2022 aquí en la comunidad, ¿vale? Pero mientras llega este paso, se ha ideado un paso intermedio que estará previsiblemente a partir del 10 de abril y consiste en que el profesional va a poder interesar una copia del expediente judicial electrónico
al órgano judicial. El órgano judicial va a recibir un mail y él va a señalar las actuaciones del procedimiento que quiere poner a disposición del profesional, y el profesional entrará en la sede judicial electrónica y podrá descargarse el expediente judicial electrónico. Yo solo aquí hacer la puntualización que este paso tenemos que darlo con todas las cautelas en cuanto a la protección, no solo de los datos personales de todas las personas en un procedimiento, sino también de todos los derechos, de los derechos y libertades que hemos hecho referencia antes. Muy interesante, Verónica. Lorena, te pregunto, yo ayer mientras daba de cenar ahí a mi hijo, miraba por curiosidad en el iPad aplicaciones de justicia, y las únicas que salían, que os lo recomiendo a la gente que nos esté viendo, son de Uruguay, me parece, Honduras y Perú. O sea, no hay ni una sola aplicación sobre justicia desarrollada por parte de una administración pública en España. Entonces, a mí eso es una cosa que me obsesiona, porque yo creo que hoy todos utilizamos más el móvil que el ordenador, que lo llevamos, y que es una cosa tan sencilla como establecer, digamos, un puente de comunicación con el órgano judicial que lleva nuestro asunto, haciendo un futurible, ¿eh? Yo sé que el presente es muy triste, pero podrá llegar algún momento en que se presente una demanda por una aplicación móvil, o en que pueda saber yo cómo está lo mío con una aplicación. Álvaro, la verdad es que obviamente yo detecté esta curiosidad y no obsesión, sino una curiosidad muy interesante, y que a partir de ahí creo que me la contagiaste, porque empecé también pues bueno, empecé a investigar un poco sobre ello, y fruto de ello fue el artículo que estuvimos trabajando en época además de pandemia, una época bastante difícil, porque yo creo que era el inicio. En el 2020, el link yo lo tengo a mano, pero seguro si están interesados los participantes, seguro que se lo podemos facilitar. Básicamente, en aquellos momentos, pues bueno, el colapso judicial era bastante evidente. Vivíamos en el marco de una crisis sanitaria, y claro, la necesidad de agilizar los procedimientos y evitar y a la vez evitar la movilidad social, pues era de urgencia, ¿no? Y yo recordaba, y releyendo un poco este artículo, que el Consejo General de Abogacía Española había brindado al Ministerio de las Comunidades Autónomas una aplicación que permitía informar a los profesionales jurídicos de los horarios de las vistas judiciales, ¿no? Un poco a raíz de lo que estamos comentando antes, y así como su modificación o suspensión para evitar la acumulación o concentración de personas en los pasillos de los juzgados, ¿no? Intentando evitar justamente algo que nos preocupaba mucho, ¿no? Y justo también en esas fechas también salió a la luz la creación del chatbot de la Consejería de Justicia de Canarias, que resolvía preguntas comunes. De esta manera se reducían los tiempos de espera en la atención presencial y telefónica de las oficinas judiciales. Estas dos noticias me hacían ver que Álvaro tenía muchísima razón, y que había que hacer algo, y que efectivamente yo en aquel tiempo, ya hace 2 años, fui a buscar aplicaciones móviles y me las encontraba en Latinoamérica, ¿no? Entonces decía, algo está pasando raro, ¿no? Vamos muy, muy por detrás, ¿no? Y bueno, preguntándonos qué ventajas podrían proporcionarlo, pues muchos, igual que lo proporcionan las aplicaciones de salud, ¿no? Igual que, por ejemplo, nos facilitan a lo mejor gestionar con una aseguradora una cita previa, ¿no? Pues ¿por qué no podríamos servirnos, ¿no?, de una aplicación que nos pudiera facilitar, ¿no?, el tema de las gestiones de citas, a lo mejor en el ámbito de la justicia, ¿no? Pero lo que quisiera decir sobre todo, como conclusión, y no me voy a entretener, la movilización, o sea, todo lo que es la tecnología móvil en la justicia digital, yo lo veo sobre todo muy provechosa en el ámbito de la comunicación externa, de la información del contenido legal a través de Internet. Esto es algo que lo dije en su momento y lo reitero. Hay que tener también en cuenta que tenemos que trabajar con datos estructurados. Este es uno de los mayores problemas que tenemos. No lo he dicho antes, pero aparte de los desafíos técnicos, vamos a tener que tener datos limpios, estructurados. Y esto es el mayor reto que puede tener un departamento de IT, un departamento de tecnología que trabaje con nosotros dentro de la administración de justicia o una administración pública. Va a ser complejo, ¿no? Es necesario contar con medios técnicos, jurídicos y económicos. Volvemos a lo de antes, qué importantes son las partidas presupuestarias, económicas, para poder pagar todo lo que conlleve ese proyecto de tecnología. Y
es difícil decir cuándo va a ser, se va a materializar. La realidad es así, no se puede pensar, pero bueno, entendemos que con este incentivo no normativo, pues a lo mejor facilitan las cosas. Ahora bien, también hay que tener en cuenta, ¿no?, de poner algo que se dice siempre al ciudadano en el centro, ¿no? El empoderamiento, esto que habla la Ley de Eficiencia Digital, ¿no? El empoderamiento. Y siempre, además, también bien teniendo en cuenta el artículo 24, que lo hemos comentado antes, ¿no?, de la tutela judicial efectiva y, bueno, pues tener en cuenta de que a lo mejor ese tipo de aplicaciones podrían poner a disposición, podrían favorecer el acceso a la justicia de los ciudadanos para encontrar modelos impresos o plantillas normalizadas. ¿Cómo es de importante eso, no? Yo creo que el ciudadano, y yo misma me veo bastante maniatada cuando no sé encontrar cosas tan sencillas como un impreso de una posacta, o se me ocurren muchísimos ejemplos, ¿no? Creo que respecto a lo de las citas y los recordatorios, ya a título personal, creo que se podría aprovechar muchísimo. Yo tengo de cerca un procedimiento de tutela judicial em, en el que se está dando traslado, hay exhortos por medio, se paraliza muchísimo y sobre todo genera inseguridad y un estado de ansiedad al ciudadano que no se puede cuantificar, ¿no? Y creo que se debe de ir en esa línea, ¿no? Y hacer humana la tecnología. Pero bueno, para eso trabajaremos. Yo creo que lo ideal es trabajar con equipos multidisciplinares, IT y nosotros, ¿no?, desde representando a la justicia. Totalmente de acuerdo. Lorena, Ignacio, si hay alguien que sabe utilizar las aplicaciones móviles son los procuradores, y los de mi partido todos, que cada mañana cuando me despierto tengo 20 emails y 10 WhatsApp. Enfocando un poco a la procura, o sea, en todo este sistema de transición que probablemente vaya a largo plazo, un profesional histórico en el proceso español que puede aportar en lo que nos queda por delante. Álvaro, lo que comentaba Verónica y luego ha sido Lorena sobre el acceso al expediente. No, hace 23 años que en mi despacho pusimos en servicio para las direcciones letradas de nuestros clientes un acceso online a todo el expediente digital. Entonces, lo primero que podemos aportar los procuradores es un poco de visión crítica sobre lo que no funciona, crítica positiva y simpática, porque al final estamos todos en el mismo barco. Somos también el profesional al que más le afectan los cambios en justicia, es decir, somos los primeros que tenemos que invertir en tecnología e intentamos adelantarnos cada vez que justicia nos va a exigir algo. Yo me centraría en el futuro, en la ley, el anteproyecto de eficiencia digital sobre estas dos ideas que hemos comentado, principio general de orientación al dato e iniciación electrónica del expediente judicial, porque en un futuro el expediente solo será digital y en aquellos procedimientos donde interviene el procurador, quien inicia el procedimiento lo inicia el procurador presentando una demanda telemática. Por lo tanto, quién introduce los datos de las partes, quién introduce los datos del procedimiento, su tipología, introduce los documentos, los indexa, los califica, indica su contenido. Todo esto lo hace hoy el procurador cuando presenta telemáticamente las demandas y lo sigue haciendo en cada paso que realiza la parte con la presentación de cada escrito. Por lo tanto, el procurador como colaborador de la Administración de Justicia, el procurador como jurista especializado en la corrección de este tipo de actos, que son unos actos, digamos, de presentación digital y telemáticos, y como introductor de datos en un procedimiento judicial cuya gestión estará orientada al dato. Y ahí creo que es la importancia del procurador, por lo tanto, los juzgados que lo veáis como este nuevo profesional del dato, de introducir los datos en este expediente digital. Y necesitamos que sea un profesional, y por eso se eligió así en sistema comparado y en historia de cómo es el engranaje de nuestra justicia y la postulación judicial. Queríamos un profesional que representaba a la parte justamente para esto, que fuera especializado. Y en cuanto a representación también, está este concepto de brecha de acceso y brecha de complejidad por la tecnificación de las gestiones. Yo antes tenía 3 personas que hacían fotocopias e iban corriendo a presentar el escrito. Yo ahora, cuando el escrito se presentaba en papel, claro, yo ahora necesito 10 técnicos procesales que además saben mucho de informática para presentar los escritos y las demandas telemáticas. Presentamos unas 300 al día, por eso necesitamos mucha gente, pero lo que quiero decir es que son gente que tiene mucho más conocimiento y que aportan mucho más valor. Y por otro lado, en aquellos asuntos donde no somos preceptivos, cada vez más
con esta brecha de la tecnificación, con la digitalización, cada vez más nos piden, pues podemos pensar en monitorios, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de procedimientos donde no somos preceptivos pues por la cuantía, etcétera, cada vez nos piden más nuestra intervención, justamente porque al ser telemáticas las gestiones son mucho más complicadas. Por lo tanto, el procurador, como representante de la parte, jurista especializado en las gestiones telemáticas y en erradicar o ayudar a erradicar a la Administración de Justicia la brecha de acceso y la brecha de complejidad. Así es como lo veo. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos un montón de preguntas. Por cuestiones de tiempo voy a seleccionar solamente una que me ha hecho particular gracia y se la voy a dirigir a Verónica, aunque adelanto que Verónica, aunque sea la coordinadora de Madrid, que es la jefa de todos mis compañeros y probablemente mi jefa también en verano, a partir de verano, no es parte del Ministerio de Justicia. Entonces, nos hace una apreciación aquí un compañero y dice que es cierta, además. O sea, que el anteproyecto de eficiencia digital se solapa en parte en su contenido con el anteproyecto de eficiencia procesal y que hace el juego de palabras y eso se puede considerar eficiente. Es decir, poniendo un poco a la gente en antecedentes, las tres patas maestras de la iniciativa del Gobierno son eficiencia organizativa, eficiencia digital y eficiencia procesal, pero es verdad que entre ellas se solapan. No sé qué opinión tiene Verónica. Que si eso es eficiencia, que se solapen en determinados aspectos. Es verdad que muchas veces muchos conceptos se completan unos textos legislativos con otros. Y bueno, están los tres proyectos ahí, suponen una modernización a todos los niveles. Viene la LEO, la Ley de Eficiencia Organizativa, que aplicará a los tribunales de instancia tienen ámbitos en el que cada una de ellas pues tiene que solaparse necesariamente para complementar, porque son las tres patas de toda la modernización. Entonces, es relativamente eficiente que se solapen. Pues ahí está la cuestión, ¿no? Eso yo, si me permitís a mí también contestar parcialmente, que yo participé en la redacción del anteproyecto de eficiencia digital, el problema que se tiene en la redacción inicial de esa iniciativa normativa es el siguiente. Nosotros en España, el ordenamiento jurídico en cuestiones tecnológicas tiene por una parte la pieza maestra, que es la Ley 18/2011, reguladora de uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, pero luego de forma parcial, desde 2011 hasta el año 2021, hemos introducido reformas parciales en las leyes procesales, sobre todo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de la Jurisdicción Contenciosa y Ley reguladora de la Jurisdicción Social. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal no tanto. Entonces, claro, el problema era, una vez nosotros nos hemos metido en legislación procesal estricta, ¿cómo reconducimos eso a una sola ley? Por eso hay realmente problemas de solapamiento y era tan complicado adecuar con el juego de disposiciones adicionales y disposiciones finales. Yo creo que la ley con todo no es una ley mala, ni mucho menos, y era muy complejo adaptar un marco normativo que además está, como la propia tecnología, en constante movimiento. Pues vamos a cerrar con la parte, digamos, del encuentro que a mí personalmente es la que más me gusta, que es la de humanizar, ¿no? Que es un término que hemos utilizado aquí, también a los ponentes. Entonces, a mí que soy buen lector y también buen cinéfilo, aunque ahora estoy más ocupado en cuestiones ahí como la patrulla canina y ese tipo de cosas que no me gustan tanto, pero que son imposiciones familiares, os pregunto, Verónica, para cerrar ahora por la tarde un 23 de marzo, una película o un libro. Bueno, yo, viniendo todo el tema de la inteligencia artificial, recomendaría la película de Her, protagonizada por Joaquín Phoenix, y nos da una idea de cómo puede ser en el futuro la inteligencia artificial, que puede llegar a cubrir incluso las necesidades humanas, pero que tenemos que tener, nos advierte de los riesgos que esto conlleva, ¿no? Muy buena. El final muy bueno, además, esa película. El final muy Lorena, bueno. Muy bueno, épico. Lorena, igual, ¿una película o un libro? Pues tengo bastantes, pero permitidme que empiece por literatura. Mi autor favorito es Harari, es Yuval Noah Harari, que es, seguramente yo creo que le conocéis, y las dos obras que me gustan mucho pues son la de Sapiens, una breve historia de la humanidad, y Homo Deus, breve historia del mañana. Me gusta porque habla del dataísmo y es algo que a mí me apasiona investigar. Habla de la ética de los datos, habla de cómo puede ser, el dataísmo declara que el universo consiste en flujos de datos y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. Ahí es poco, ¿no? Ahí es nada. Y respecto al cine,
hay varios documentales que creo que son importantes que se tienen que tener en cuenta. Claro, me lleva un poco y me llama mi rama de profesional de protección de datos. El dilema de las redes tiene que ser un básico, el gran hackeo, que habla del caso Cambridge Analytica. Y luego en documentales, Selección Antinatural y Biohackers me parece también muy, muy interesante. Y bueno, en películas, quien me conoce sabe que mi peli favorita es Interestelar y Trascendence. Ahí he dejado deberes de ocio para tiempos ociosos. La última, además, o sea, yo creo que Christopher Nolan es recomendable siempre, pero Interestelar probablemente sea la mejor película que tenga. O sea, es un peliculón. Ignacio, que también es un hombre con buenos gustos, te escuchamos impacientes. Me gusta, yo soy cinéfilo también y he querido escoger dos títulos que hacen un poco un camino. Una película que es un poco más actual y otra que es de cine clásico. La actual nos muestra la realidad de lo que es el sistema judicial indio y nos transporta, por lo tanto, prácticamente al siglo XIX. Es una película del año 2014, se llama Tribunal. El guionista y director se llama Chaitanya Tamhane. Es una película que ganó en la selección Horizonti del Festival de Venecia del año 2014. Es una película preciosa a nivel de fotografía, a nivel de musicalidad, pero también es una película de protesta sobre lo que ocurre en la India y en un procedimiento judicial en la India. Yo creo que para todo jurista puede ser muy interesante. Es una película también llena de reflexiones y de silencios. Y hacia, digamos, hacia el futuro, pero en realidad yendo al año 1968, el gran Stanley Kubrick, y 2001, Una odisea en el espacio, porque más allá del monolito de Arthur Clarke y el Centinela, el ser humano frente a lo desconocido y frente al universo, hay un tercer acto en el que los astronautas que van a Júpiter se enfrentan a una inteligencia artificial que se ha convertido en el superhombre de Nietzsche, y esos son nuestros temores, encontrarnos a alguien que va a ser un juez robot o que va a ser alguien, como digo, un superhombre, y yo creo que eso, de momento, y hasta donde sé y hasta donde llevo muchos años intentando pues investigar y sobre todo invertir en que todo esto sea posible, pero es completamente ciencia ficción por el momento. Pues hasta aquí hemos llegado, son ya las 7:10. Ha sido un gustazo teneros, Verónica, Lorena, Ignacio, y también a los compañeros, a los espectadores que nos han acompañado. Ha sido un auténtico privilegio. Dar las gracias también a Walters Flaggers y emplazar a todas las personas que nos ven a la sesión de cierre, que será el próximo 6 de marzo, con mi compañera, la magistrada Yolanda Ríos, y en la que el formato será una entrevista con Aitor Cubo, que es el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia del Ministerio y la persona, digamos, la cabeza pensante del Ministerio en todo lo que ha sido el anteproyecto de ley de eficiencia digital y las diferentes iniciativas, y que, como digo, se celebrará el 6 de marzo. Hasta aquí hemos llegado, un privilegio, gracias, espero que les haya resultado de interés y gracias también a los ponentes, con todo mi cariño, por haber aceptado la propuesta y esta tarde, este ratito de tarde tan interesante. Un placer y un abrazo muy fuerte para todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Innovando juntos.